es leer y para qué leer? Lectura para bebés. Cuando un niño comienza a leer, si nos remitimos a la alfabetización como la relación con la lectura y la escritura convencionales, sabemos que esas posibilidades se reconocen con los niños por lo general, con el ingreso a la escuela primaria o el jardín de infantes y la propuesta lenguajes y lecturas en la primera infancia puede ser exagerada. Preparación para la lectura podrían decir algunos, estrategias previas a la alfabetización podrían pensar otros, pero no nos estamos refiriendo a la lectura con bebés y niños pequeños. No es una preparación, es un hacer real desde el primer momento de la vida. Es un hacer real desde el primer momento de la vida. Pero antes que nada, una pregunta central. Lo que intentamos compartir no trata de apurar el aprendizaje de la lectura y la escritura ni volver precoces los procesos de alfabetización. Probablemente usted se pregunte, ¿qué hacen los bebés como para que ameriten un tiempo en la biblioteca y un bibliotecario a su disposición? Los bebés comen, duermen, se mueven, juegan, pero leer, es decir, en la biblioteca, me seguirán, se interesarán. Si no hablan, ¿cómo sé que lo que hago les sirve para algo? En realidad todos los niños leen, desde el mismo momento en que llegan al mundo, lecturas emancipatorias, entre comillas. Podríamos decir inmersión en la lengua materna que permite comenzar a otorgar sentidos a los estímulos infinitos que lo rodean y lo acuñan en los hechos de la cultura y de la vida biológica. Al nacer, los niños comienzan a ser inmediatamente el más difícil de los aprendizajes. Comprender los signos intercambiados por los seres humanos a su alrededor y apropiárselos para hacerse comprender por los demás. Lo hacen según su propio método, que es el método de todo ser parlante, no comenzando por el comienzo, sino insertándose siempre en un tejido de circulación que ya ha comenzado. La lengua es entonces el laberinto que los acoge y a la vez los entrena en la función simbólica y en la comunicación, la caja de resonancia en la que los primeros pictogramas, así podríamos llamar a los esbozos de significado, a los gestos, sonidos, olores, movimientos, miradas, que en sus repeticiones comienzan a decirle algo, que se van transformando en grandes significados. Los niños comienzan a pensar desde mucho antes de leer y escribir las palabras, y antes de pensar perciben, y al principio perciben amorfamente. El bebé que sale del vientre de la madre se encuentra por primera vez con el aire, la luz, las temperaturas variables, estímulos desconocidos hasta entonces. Estímulos desconocidos hasta entonces. Comienza a percibir sus propios estados internos, el hambre, el frío, el dolor, sensaciones desordenadas. Es sumamente sensible y el mundo que lo recibe lo abruma de signos a interpretar. Al principio todo este cúmulo de sensaciones es innombrable. Podríamos decir que las experiencias del nacimiento ubica al bebé en un universo totalmente nuevo, con una semántica a descubrir con todos los sentidos por construir. La vivencia del afuera, del vacío que significa desprenderse del cuerpo de la madre, es para el niño en principio una experiencia ligada a lo inefable. Lo abrupto de la salida al mundo se mitiga si el recién nacido está resguardado en lo que podemos llamar el útero de la mente de la madre, así como antes del nacimiento físico estaba resguardado dentro del grupo del cuerpo. Pero ¿qué hace el bebé con el impacto que le provoca la diferencia entre vivir acompasado en el medio acuoso del vientre de su madre y la salida del mundo exterior? Tanto más duro, más inestable, menos armonioso táctil y acústicamente, con temperaturas variables sumados a los propios estados corporales que comienzan a emerger, el hambre, los dolores, el frío,
Cuenta con algunas ventajas, por ejemplo, tiene la capacidad de oír y escuchar, puesto que ya desde la gestación comienza a discriminar sonidos y es capaz de reconocer la voz de su madre con una voz particular, un primer gesto de escucha. Tiene la capacidad de ver. Desde el momento de nacimiento, el bebé se ve hasta 40 centímetros aproximadamente. Es decir, que el rostro de la madre, del padre, de sus cuidadores, si están en la disposición amorosa, se convierten en un manojo de signos. Si usted ubica su cara a unos 30 centímetros del bebé y la mueve lentamente, el bebé la seguirá, hará el gran esfuerzo por concentrarse en la persona que se le acerca. Parecerá como que sus ojos brillantes se le salen de la cara para interpretarlo a usted y decirle: mírame, soy una persona, quiéreme. Sus ojos prácticamente hablan solos. En francés, para nombrar el rostro se usa la palabra visage. La traducción visage sugiere un paisaje que se entrega y se abre. Visage, un paisaje que se entrega y se abre. El rostro, a diferencia de la cara, está atravesando por la gestualidad, por los signos expresivos de una subjetividad. El misterio y la belleza de un rostro probablemente estén mucho más ligados a esa idea de entrega y apertura, de deseo de dejar entrar que los cánones tradicionales de belleza. Este tipo de belleza facial sin duda crea expectativa de vínculo y parece ser que a un niño más valora. De hecho, los niños muy pequeños siempre están convencidos de que su mamá es la más linda del mundo. A falta de comprensión verbal, los primeros signos del bebé le remiten al rostro. Los primeros signos que el bebé lee remiten al rostro de la madre y del padre o de sus cuidadores: temor, ira, amabilidad, calma, alegría. Rápidamente la sonrisa de los otros se convierte en palabra amorosa y naturalmente sin ninguna racionalización previa. Los adultos frente a un bebé nos convertimos en gesticuladores exagerados y contundentes, apostando seguramente a la fuerza del gesto como diccionario simbólico. El ligar una voz a un rostro también es un trabajo, es fruto de una elemental actividad mental. Hablando del niño que aún no la pueden entender, la madre hace algo útil, no solo porque le ofrezca su compañía, su presencia portadora de protección y calor, sino también porque alimenta su hambre de estímulo. Sabemos que los niños muy pequeños aún no comprenden el sentido de todas las palabras, pero sabemos también que hay ritmos, expresiones, musicalidades, formas de decir que inmediatamente son percibidos y el niño muestra una respuesta hacia ello. Este bagaje de gestos humanos con que los recibimos cuando está cargado de sensibilidad, de afectividad, constituyen un baño sonoro para el bebé. El baño sonoro funciona como una envoltura que sostiene mental y físicamente a través de las palabras y de su ritmo, de un interés recíproco del juego, de una empatía fundada en la afectividad. La madre y el padre, los educadores, los cuidadores de un bebé, vivenciando esta envoltura sonora, ayudándole al niño a registrarla, acarician y protegen, mentalizan los estímulos indiscriminados del medio, que ofrece información sobre el mundo, le ayudan a organizarse. Así el niño convierte paulatinamente sus sensaciones en percepciones y sus expresaciones en sentimientos. Del pictograma al pensamiento, podríamos decir, un dolor físico al principio es un pictograma. Con la introducción del lenguaje oral, corporal, ambiental, se va convirtiendo en una percepción con sentido nombrable, identificable. Es posible de ser pensado, es lenguaje. El dolor puede ser narrado. Un recién nacido solo sobrevive a condición de que la madre o una persona del entorno decodifique sus gritos, sus movimientos y posteriormente sus gestos, sus entonaciones, es decir, que identifique a través de estas señales las necesidades corporales y psíquicas del pequeño, sabiendo diferenciar unas de otras. Sin ese alfabeto conductual del adulto se da sentido al bebé lo acosa del vacío. Gracias a las múltiples lecturas que el bebé va realizando de los hechos de su mundo, sumadas a los actos de significado que aportan los adultos acompañantes, la vida mental puede organizarse. Podríamos hablar entonces de lenguaje, lectura y alfabetización desde el momento mismo del nacimiento. Pregunto: aprender a leer niños, trabajando con las madres y los padres y los bebés y los niños pequeños, con bibliotecarios y con los docentes que sostienen los centros infantiles. La tarea de maternaje durante varias horas suele hablar de aprender a leer libros, aprender a leer niños, porque no es el bebé el único que tiene que aprender un nuevo lenguaje, el único que tiene por delante un idioma a descubrir. El niño también es un ser misterioso para el adulto que debe aprender a leer. Un llanto, una dificultad para dormir, un juego que se repite, una demanda que no se entiende,
los tiempos brevísimos de atención de un niño pequeño, un rostro de apatía, un gesto de movimiento incesante. El comportamiento de un bebé es su lenguaje. Un padre primerizo narra de esta manera esa experiencia singular de reconocimiento. ¿Quién o qué es ese extraño que emerge desde la profundidad, provocando en mí tal al desconcierto y al hacerme ver como un extraño simultáneamente me ofrece su hospitalidad? Si no fuera porque es mi hijo, si no fuera porque es mi voz, de súbito cuando me encaminaba a la sala de partos comprendí la singularidad del encuentro que estaba por acontecer. Esa era la primera vez en la vida en que antes de conocer a la persona que habría de encontrar en pocos minutos podía estar seguro de que estaba por iniciar una relación para toda la vida y aún después. Y sin embargo, cuando tuve en los brazos a Gabriela, descubrí que estaba ante un extraño, mucho más extraño que cualquier desconocido, pues ni siquiera podía comprender su lenguaje, por llamar de algún modo su llanto, gestos y quejidos. ¿Qué quiere? ¿Qué está tratando de decir? ¿Está diciendo algo? Me pregunté. Como se han preguntado millones de padres antes como se han preguntado millones de padres antes de mí. Uno de los indicios más fuertes de la distancia inicial entre un bebé y su madre o padre o cuidador es el agujero del lenguaje. Nuestras palabras, nuestros gestos, nuestra escucha necesitan un tiempo de acomodación para comenzar a generar nuevos códigos nuestros. Aquí estoy, quédate tranquilo. Muchas veces no alivia ningún bramido, puesto nuestro mesero, aunque amoroso y bien intencionado, otra vez no produce efectos calmantes. El niño reclama algo que no podemos decodificar. El niño llora o ríe, duerme, mira, se mueve, sigue los objetos, ahí hay lenguaje. Pero ¿qué lenguaje? Un lenguaje tan críptico al principio para los adultos como para el bebé. Entender algo de las diferencias de temperatura con respecto al útero de su madre, la vorágine de ruidos, el manipuleo corporal, cuando se lo cambia, duerme o mece. Sigue diciendo ese papá primerizo. Frente a mí se abría un paisaje llano. Debía comenzar a construir todo, pero antes que nada debía aprender a comunicarme con ella. Pero ¿era solo eso? Lo más obvio era suponer que el extraño era la pequeña criatura que lloraba y gemía o sonreía en un acelerado proceso de aprendizaje y que tan pronto como conociera sus diferentes maneras de expresar deseos y malestares del asunto estaría resuelto o al menos encaminado. Pero en realidad la cuestión era mucho más compleja. Esa pequeña criatura ya ejercía su poder sobre mí a raíz del encuentro. Yo mismo me había convertido en un extraño para mí mismo. Tal es la envergadura de la tarea de crianza temprana. Tan analfabetos podemos sentirnos los adultos cuando nos relacionamos por primera vez con un bebé, cuando tenemos por delante aún la construcción de ritmos y significados compartidos, la lectura, el juego y la metáfora. Los procesos de simbolización de los niños pequeños están ligados a la metáfora. Cuando la madre interpreta y lee en las acciones de su hijo sus sentimientos y sus necesidades y luego actúa en consecuencia, está apuntalando la función metafórica a los gritos de hambre, que en un principio son sensaciones internas desordenadas. Ella le pone una palabra calmante y establece un sentido para ese grito. Allí el niño está aprendiendo a significar el mundo. Está aprendiendo a leerse y a leer los gestos y las palabras de sus cuidadores. Su rostro, sus actitudes están ingresando en el lenguaje en un sentido pleno. La madre y el padre, los cuidadores de un bebé, los educadores, los bibliotecarios son los primeros mediadores de la lectura del mundo, de lectura de los sentidos de la vida psíquica que emerge. Vaya tarea de estos mediadores. Sin una buena cantidad de esas lecturas medianamente acertadas, los niños no llegan a constituirse psíquicamente ni a entrar en lo poético. Leerlos y acompañar, leerlos y jugar, podría decir, constituye la base de la tarea de sostén en esa etapa de la primera infancia. El discurso materno, frecuentemente imaginativo, poético, transforma en un juego de dos el ritual del baño, del cambio de ropa, de la papilla, acompañado de gestos de continuas intervenciones. Me detengo en una escena tan cotidiana como dar de comer y con él escribo lo siguiente. La madre que da de comer a su bebé juega a ponerse la cuchara en la oreja, el bebé se ríe.
a más no poder. El gesto intencionadamente equivocado de la madre sugiere otros. La cucharita no sabe dónde ir, apuntar a un ojo, ataca la nariz y nos regala un binomio cuchara-nariz, que sería una lástima desperdiciar. Érase una vez un señor con la nariz con forma de cuchara, no podía comer sopa porque su cuchara-nariz no acertaba a atinar con la boca. Invertimos el binomio y variamos el segundo término, así tendremos la nariz canilla, la nariz pipa, la nariz lamparita. Érase una vez una nariz lamparita, se encendía y se apagaba, servía de lamparita para el comedor, a cada estornudo estallaba la lamparita y había que cambiarla. Estallaba la lamparita y había que cambiarla. La madre que fingía meterse la cucharita por la oreja aplicaba sin saberlo uno de los principios esenciales de la literatura y de la ficción en general. Convertía ese puro objeto metálico en una forma de ser con significado a atributos diferentes, como ocurre con los objetos que los niños transforman en juguetes. Gracias a la otredad psíquica el bebé se vuelve sensible, pero gracias a esa metaforización que la madre hace con un gesto cotidiano y de supervivencia como el comer, el bebé se vuelve sensible. Ese pequeño juego del personaje de cuchara crea una ficción y es la ficción la que transforma lo banal en una historia. Y deberíamos agregar que esa experiencia que inauguró la responsabilidad lúdica y afectiva de la madre dejará una matriz intersticial para su bebé, proyectando la fantasía. Después de este punto de vista, podríamos decir que el lenguaje y lo poético están profundamente emparentados con el juego. Las grandes ocupaciones primordiales de la convivencia humana están ya impregnadas de juego. Tomemos por ejemplo el lenguaje de este primer y supremo instrumento que el hombre construye para comunicar y enseñar, por el que distingue, determina y constata una palabra, nombre, es decir, levanta las cosas a los dominios. Jugando fluye un espíritu creador. Así la humanidad crea constantemente su expresión de la existencia, un segundo mundo inventado junto al mundo de la naturaleza. Juego y lenguaje, juego y poesía se ofrecen también como binomios perfectos. La importancia del balbuceo. ¿Cuáles son las técnicas propias que desarrollan los bebés para entrenarse en el lenguaje, para lograr escapar de esa multiplicidad de sentidos y comenzar a ejercer una voz? Un gesto de lenguaje vital que aparece entre los 4 o 5 meses de vida es el balbuceo. Estas primeras producciones vocales tienen mucha importancia. ¿Cuánto dicen los bebés cuando les hablamos y les estamos leyendo un libro y emiten grititos, ruidos, laleos? ¿Cuánto lenguaje se inscribe en los ritmos lúdicos del balbuceo correspondido? Compartiendo tiempo cotidianamente con los mismos bebés, si ponemos atención a los balbuceos, nos damos cuenta de que ejercen una profunda atención sobre nuestras emisiones. Están atentos en las diferencias que proponemos sobre la limitación de sus propios sonidos y rara vez el adulto que sigue un balbuceo no incorpora un nuevo matiz en el juego del niño. Ese matiz balbuceante es una nueva producción del lenguaje, es un nuevo signo. Mediante esos balbuceos correspondidos, que no son solo imitación, estimulamos la posibilidad de vivenciar estados de entonamiento efectivo, es decir, de compartir los estados mentales entre el adulto y el bebé desde el punto de vista de la emoción. La imitación cumple una función muy importante como referencia a las conductas externas. Por otro lado, el bebé que balbucea está dando cuenta de haber vivenciado un proceso de intervención del lenguaje. La prosodia del lenguaje materna con sus acentos, sus melodías sumadas a los gestos y expresiones. Este acompañamiento del balbuceo de su exploración indica una profundización de la intersubjetividad, y esto está muy relacionado con la lectura. Las primeras palabras que la madre ofrece ya son palabras lúdicas en cualquier cultura. Cuando un adulto se dirige a un bebé, su entonación, su ritmo, su léxico varían. Decirle a un bebé lo bonito que es desata una serie de efectos sobre el lenguaje, diminutivos, entonaciones, preguntas retóricas, repetición de sílabas. El balbuceo, cuando el adulto manifiesta disponibilidad de respuesta, es un juego poético, musicalizado, literaturizado, rimado, luego dimensión de inicio de metáforas.
Y esto está muy relacionado con la lectura y también lo introduce en el mundo de la música. ¿Quién está en el tejado? El gato colorado. ¿Cómo hace al arañar? Chas, chas, chas. ¿Cómo hace al maullar? Miau, miau, miau. La mamá de Roca juega con su hijo de 1 año y medio el poema del gato en el tejado. Primero se lo narra completo, está escrito al reverso de una tarjeta ilustrada. Luego realiza la pregunta. Entre la respuesta, el balbuceo y la narración, los adultos que acompañamos a los bebés oscilamos entre las dos formas de lenguaje permanente: sílabas con sentidos anexos, exclamaciones y medio de ello juegos. Narrar, armar una secuencia sobre los sentidos cotidianos es tanto de producción poética como una producción psíquica. Tus ojos son cerezas de mi cerezo, ciérralos despacito mientras te meso, ea, ea. Así podríamos decir que una primera interrogante acerca de las relaciones entre los niños pequeños y la lectura está dirigido a vínculos, a la efectividad, a los contenidos con los que se llena el tiempo compartido durante el transcurso de las primeras etapas de la crianza. Las relaciones vinculares permiten pensar. Esta proporción ligada al lenguaje anuncia el comienzo del uso de los símbolos. Acercando a los espacios públicos de la primera infancia, cada experiencia de trabajo en nuestros contextos vuelve a mostrar el efecto maravilloso en los niños y sus familias cuando se abren espacios con este fin. Cada día observamos cómo estos niños se van poco a poco internando en el mundo de los libros. Iniciamos con 45 minutos de actividad, algunas veces pasamos a la hora. En este proyecto tratamos de, a través de la lectura y el juego, despertar diferentes emociones. En ellos un deseo y un apetito del lector que lo inicia la búsqueda del disfrute de amor a la lectura, uno de los principales objetivos del trabajo propuesto con la primera infancia desde las bibliotecas públicas. ¿Cómo preparar el ambiente para una sesión con bebés? ¿Qué hacer si los bebés se distraen y no logran mantener la mirada en el libro que el bibliotecario propone? ¿Cómo incluir a los padres que muchas veces se muestran inhibidos frente a los libros o desconcertados con respecto a qué es leerle a mi bebé? ¿Cómo ayudar a relacionar a ese padre o esa madre que no sabe leer con su hijo y con el libro? ¿Hay límites entre lectura y juego? Sabemos que la literatura está hecha de lenguaje. Todavía sin los libros, de por medio de leer el gesto del rostro de la madre, diferenciar el día de la noche, identificar una palabra. Ahora se sabe lo valioso que son para el desarrollo psíquico los momentos de la madre en que la madre entrega junto a su bebé su uso lúdico. En todas las culturas sin más fin que el del placer compartido en todas las sonoridades. Por sus repeticiones y sus retornos parece que las melodías de este lenguaje proporcionan una continuidad tranquilizadora. El placer de imaginar es un potencial vivo. Una de las tareas básicas de la biblioteca es que ofrece espacios para bebés y niños pequeños y sus familias serán la creación de ocasiones para que ingresen en sus vidas el lenguaje poético. El placer de imaginar, el poder creador nos compete especialmente porque no todos los padres les cuentan historias a sus hijos muy pequeños, tal vez debido a que desconocen su valor o porque no han tenido la oportunidad de vivenciarlo siendo niños, o porque no recuerdan cuentos y no tienen libros de la mano, o porque están tan ocupados en lo práctico de la vida. La subsistencia misma, que las ocasiones de la palabra se limitan a lo práctico, a la pura necesidad de su pervivencia.